La ofrenda y sacrificio de Abel. Repetir o actualizar. Antes de continuar con las prefiguras de la misa en la Biblia, quiero dejar en claro lo que enseña la Iglesia respecto al sacrificio de Cristo y la misa. Muy comúnmente se difunde entre algunos grupos protestantes que la Iglesia enseña que en la misa se repite el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso lo he escuchado incluso de afamados teólogos reconocidos a nivel internacional. Lamentablemente nunca he escuchado que digan dónde declara eso la Iglesia. Es triste reconocer que también lo he escuchado de alguno que otro católico despistado, aunque en un tono totalmente distinto, sin querer decir lo que dice el protestante. Pero en ambos casos eso es absolutamente falso. Para aclarar esto hay que voltear a ver lo que declara la Iglesia oficialmente en el credo sobre Jesús, y esto desde los primeros siglos del cristianismo. El credo dice de Jesús que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. El credo no deja lugar a dudas, pues dice que Jesús ya fue crucificado, ya padeció, murió, resucitó, subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Jesús no vuelve a ser sacrificado en cada misa. Jesús no vuelve a morir en cada celebración eucarística. Esa no es la enseñanza de la Iglesia. Tengamos muy claro que la misa no repite el sacrificio de Cristo. En la misa se actualiza ese sacrificio. Eso lo podemos comprobar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1330, donde dice que a la misa se le llama santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. Actualizar significa hacer actual, no significa repetir. También dice en el número 1366 que representa, es decir, vuelve a ser presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial. A Cristo no se le vuelve a sacrificar en cada misa. Espero que más adelante podamos hablar un poco más de esto. Abel y la plegaria eucarística número 1. En la misa vamos a escuchar algunas veces lo que dice la plegaria eucarística número 1. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Esta plegaria eucarística apunta a 3 personajes bíblicos importantísimos que se relacionan con la Eucaristía. Estos son Abel, Abraham y Melquisedec. En este video vamos a hablar solamente del justo Abel y su sacrificio, y cómo se parece este o cómo está relacionado con el sacrificio de Jesús y con la misa. La ofrenda y sacrificio de Abel. Las primeras ofrendas que un ser humano ofrece a Dios las encontramos relatadas en Génesis 4 del 3 al 5. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y su ofrenda. Palabra de Dios. A primera vista a muchos puede parecer que Dios es un poco injusto con Caín, a quien no miró propicio por ofrecer algunos frutos de su cosecha. En cambio, prefirió a Abel por ofrecer en sacrificio a los primogénitos de su rebaño. Si nos pusiéramos unas gafas hebreas, entenderíamos que Caín ofreció algo de mucho menor valor que Abel, quien entregó a Dios lo más importante, lo principal, lo primero, mostrándose lleno de fe, confiado en que luego de un tiempo Dios le proveería más crías en su rebaño. Es decir, se puso en las manos de Dios, confiando en su divina providencia. Al respecto dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 4. Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. Palabras de Dios. Contrario a Abel,
La actitud de su hermano Caín nos muestra una fe limitada, con dudas, desconfiada, entrega una ofrenda menos excelente. La muerte del inocente. Debido a la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel, Caín se llena de envidia y mata a su hermano, quien es inocente de todo. Por ello su sangre derramada clama al cielo, como dice el mismo Dios en Génesis 4:10. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Palabra de Dios. De la misma manera declara la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 24. Jesús, el mediador de la nueva alianza, que nos ha rociado con una sangre que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Similitudes entre Abel y Jesús. Las similitudes entre ambos sacrificios son muchas y muy reveladoras. Veamos a continuación algunas de estas. Abel es pastor de ovejas. Jesús es el buen pastor. Abel ofrece a Dios el sacrificio de los primogénitos de su rebaño, mientras que Jesús, el primogénito de Dios, se ofrece en sacrificio a sí mismo. El sacrificio de Abel fue agradable a Dios. El sacrificio de Jesús es el verdadero sacrificio agradable a Dios. Abel, siendo inocente, es sacrificado por la envidia de su hermano Caín. Jesús, siendo inocente, es sacrificado por la envidia de algunos de sus hermanos judíos. Ni Abel ni Jesús ofrecieron resistencia en su muerte. La sangre derramada de Abel y de Jesús clama poderosamente al cielo. Antes de su muerte, Abel ofreció el sacrificio de los primogénitos de su rebaño. En cada misa, nosotros ofrecemos al Padre del cielo el sacrificio de su primogénito Jesús, nuestro Salvador. Decimos en conclusión que en la misa se hace actual y presente el sacrificio de Jesús en la cruz, pero no podemos decir que se repite, pues Jesús no vuelve a morir en cada misa. También aprendimos que el sacrificio de Abel es una prefigura del sacrificio de Jesús en la cruz. Ambos son inocentes, son asesinados a manos de sus hermanos y su sangre derramada clama al cielo. Seguramente Dios Padre vio en la injusta muerte del inocente Abel un adelanto de la injusta muerte de su propio Hijo Jesús, quien murió sin haber cometido un solo pecado. No olvidemos que el sacrificio de Abel fue agradable a Dios principalmente por su fe. Así es también con nuestra ofrenda en la misa, que será aceptable a Dios si lo hacemos con fe. La misa en el cielo. No me aguanto las ganas de comentar lo siguiente. Me voy a adelantar un poco, pues pensaba explicarlo más adelante, pero va de una vez ahora. El autor de la carta a los Hebreos compara las reuniones de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento con las reuniones de Dios con su pueblo en el Nuevo Testamento, es decir, con la celebración eucarística. Dice así en Hebreos 12 del 22 al 24. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Palabra de Dios. Es decir, en la misa, además de estar nosotros y Dios, también están los ángeles y los santos. La misa es la fiesta de los ciudadanos del cielo, es la fiesta de la nueva alianza, es la fiesta de la sangre que purifica, es la fiesta de Dios con su pueblo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Si te gustó, dale like por favor. Ojalá y alcancemos muchos likes. Déjame aquí debajo tus comentarios sobre el curso, son muy importantes para mí. Finalmente te pido que me ayudes a evangelizar difundiendo este curso de Biblia. Mi nombre es Francisco Delgado, nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.